Hola mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Qué gusto, qué alegría, qué bendición saludarlos hoy martes 1 de agosto, empezando un nuevo mes. Como dicen los chavos, agosto sorpréndeme. Y seguramente Dios sí tendrá cosas con las que sorprendernos a través de su palabra. Y seguimos estudiando la vida de José en Génesis, en la serie Sueños. Hoy es el día 29, el devocional de hoy se titula Comenzando a cambiar, comenzando a cambiar. Nos vamos a concentrar en los hermanos de José, que eran de lo peor. Eran de lo peor, eran malos. Habían vendido a su propio hermano como esclavo, sin tener compasión de él. Lo habían maltratado de una manera terrible. Le habían arruinado la vida, y no solo eso, sino que engañaron a su padre y le hicieron creer que se había muerto. Y alguno podría decir, bueno, pero tenían sus razones porque se sentían rechazados por su propio padre, que solamente quería a su hijo José y al otro Benjamín, y a los otros 10 no los quería y los despreciaba. Y bueno, sí, seguramente Jacob tuvo sus fallas como padre, pero nada justifica vender como esclavo a tu hermano. Nada justifica la manera que lo maltrataron y luego todavía engañar a su padre, y llevan 20 años guardando el secreto. Esos secretos que a veces guardamos ahí en la familia, a veces hay secretos que pasan años, o todos tenemos algunos pecados ocultos que no confesamos y que están ahí pudriéndose por dentro. Y la verdad es que todos somos malos, mis queridos. Todos tenemos algo de maldad en nuestro corazón. Hay pecado en nosotros, esa es la verdad. No estoy diciendo que somos absolutamente malos. Seguramente todos, si hemos creído en Cristo Jesús, si el Espíritu Santo está en nosotros, hay fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón, y seguramente también hay cosas buenas que salen de nosotros, pero también hay cosas malas porque hay una lucha en nuestro corazón. Y si aún no hemos partido la presencia de Dios, seguimos en proceso de ser santificados y seguimos teniendo cosas en nuestro corazón, pecados que cometemos. Y es necesario crecer, es necesario cambiar. Y hoy vamos a reflexionar en eso. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo le hacemos para cambiar, para crecer, para dejar los malos hábitos del pasado, para dejar los malos sentimientos del pasado, para dejar la violencia, las tentaciones, los pecados que nos hacen caer de vez en cuando? Por eso este devocional se llama Comenzando a cambiar. Y vamos a ver cómo los hermanos de José están comenzando a cambiar. Ayer fue el primer paso, ¿no? Finalmente reconocieron, somos pecadores. O sea, hicimos mal. Ellos mismos reconocieron, hicimos muy mal en maltratar a nuestro hermano. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra maravillosa que nos habla día a día en nuestras vidas. Permite, Señor, que el día de hoy esta palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Génesis 42, del 24 al 34. Dice así la palabra de Dios. Y se apartó José de su lado y lloró. ¿Se acuerdan que José estaba en crisis? Imagínense, se encuentra a sus hermanos por primera vez en 20 años, los que lo vendieron. No los había visto y entra en crisis. Se fue a llorar. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. ¿Se acuerdan que José se quedó a Simeón? Simeón va a estar ahí preso durante no sabemos cuánto tiempo, pero un buen rato, mientras los hermanos regresan con el alimento a casa de su padre. Versículo 25. Y José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. ¿Notan cómo José está en crisis? O sea, por un lado les habla ásperamente. Por otro lado, como que tiene estas ganas de decir te lo dije, incluso ganas quizá de vengarse, les habla feo, los mete a la cárcel durante 3 días. Pero como ya dijimos, José respiró, mantuvo la calma, yo creo que reflexionó y decidió no hacer mal. Se quedó a uno de ellos solamente. Pero no creo que haya sido como por un asunto de venganza. Más bien lo que José quería era no cortar asegurarse que fueran a regresar. No cortar la comunicación. Dijo, los encontré. No voy a hacer que se vayan y ya nunca regresen. No, que regresen. Por eso se quedó a uno de los hermanos. Y les dijo a los demás, váyanse y traigan al hermano del que me hablaron, al hermano menor, para ver si es cierto. José quería probarlos también. José no quería cortar la comunicación, pero también quería probarlos, a ver si estaban empezando a cambiar o si ya habían cambiado. Pero creo que José, como dijimos ayer, pasó la prueba porque los trató bien. Miren, les llenó sus vasijas de grano y no les cobró. Les devolvió el dinero que habían pagado y los puso en el saco de cada uno. Y además les dio provisiones para el camino. Versículo 26. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje,
a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: me ha sido devuelto mi dinero, y he aquí está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían al uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Creo que desde aquí comienza a ver el cambio en los hermanos de José. Les da miedo porque dicen: ¿qué está pasando? Pero me parece que es importante que reconocen que Dios está haciendo algo. ¿Qué es esto que Dios ha hecho? Y quedémonos con eso. Dios está haciendo algo y ellos lo reconocen. Versículo 29. Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Pero nosotros le dijimos: somos hombres honrados, no somos espías, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el hombre, el señor de aquella tierra, nos dijo, y se refieren a José, pero ellos no saben qué es José, y nos dijo: por esto sabré que sois hombres honrados. Dejen a uno de sus hermanos conmigo y tomen el grano para el hambre de vuestras casas y márchense. Pero tráiganme a vuestro hermano menor para que yo sepa que no son espías, sino hombres honrados. Y les devolveré a su hermano y entonces podrán comerciar en la tierra. O sea, los hermanos de José le contaron todo a su papá. Y me parece interesante notar el contraste de aquella vez cuando regresaron a casa de su padre hace 20 años y le dijeron puras mentiras. Le dijeron: encontramos esta túnica de colores llena de sangre, no sabemos si es la de tu hijo, revísala tú. Eran puras mentiras. Ellos habían puesto la sangre en la túnica, ellos habían vendido a su hermano. Pero me interesa notar el contraste porque ahora le cuentan la verdad a su padre. Le dicen todo lo que pasó con lujo de detalle. Le dicen palabra por palabra qué fue lo que pasó. Creo yo que empezamos a ver en los hermanos de José un cambio quizá. Desde el día de ayer leímos que reconocieron su pecado y comenzaron a cambiar. Y vemos aquí que reconocen que Dios está haciendo algo. Cuando ven que el dinero está en sus costales que no les cobraron, ven que Dios está haciendo algo. Y luego llegan a casa de su padre y le cuentan todo, le cuentan las cosas que han acontecido. Así es que vamos a reflexionar el día de hoy, mis queridos hermanos, en estas enseñanzas. ¿Cómo podemos comenzar a cambiar? Déjame decir 3 cosas que nos enseña esta historia. No es todo lo que debo decir acerca de cambiar, simplemente las cosas que esta historia nos enseña. Número 1, comienza por reconocer. Comienza por reconocer. Gloria a Dios, mis hermanos, por la conciencia que Él puso en nosotros. La conciencia es esa voz que nos dice, es el Espíritu Santo en nosotros, que nos dice que hay algo mal, que hemos pecado. Lo triste es que muy a menudo en el mundo no le hacemos caso a la conciencia que Dios nos puso. No le hacemos caso a ese corazón delator, como hemos dicho ayer. Sino que al contrario, el día de hoy hay una corriente en el mundo que nos dice: no hay nada malo en ti, tú eres absolutamente bello, bueno, todo está bien contigo. De hecho, hay una mentira que el mundo del día de hoy se cree. Es una mentira, aunque es una verdad a medias, pero dicen que una verdad a medias es una mentira completa. Es la siguiente: Dios te ama tal y como eres. Y tú dices: oye, no, pero eso es verdad. Sí es verdad, pero es una verdad a medias. Dios te ama tal y como eres. Definitivamente Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto que no te quiere dejar como estás. Escucha eso. Esa es la verdad completa. Dios te ama tal y como eres. Si solamente dices eso, estás diciendo una media verdad. Porque la verdad completa es esta: Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto que no quiere dejarte como estás. Sí, eres hermoso, Dios te hizo, eres creación de Dios y Dios te ama. Eso es verdad, pero también es verdad que somos pecadores y que hay mucho en nosotros que tiene que ser redimido, cambiado, transformado. Y hay mucho en nosotros que no es hermoso, sino que es pecado y que está corrupto. Y Dios nos ama así, sí, nos ama así, pero no nos quiere dejar así. Quiere que cambiemos, que crezcamos, que mejoremos. Y el primer paso es reconocer. El primer paso es reconocer, hasta los alcohólicos anónimos dicen, ¿no? El primer paso es reconocer que tengo un problema. No puedes cambiar si no primero reconoces que tienes un problema. Y eso lo hicieron los hermanos de José el día de ayer. Número 2, comienza por ser honesto. Comienza por ser honesto. Hay que decir la verdad. Hay que decirle la verdad a Dios, hay que decirle la verdad a uno mismo, hay que decirle la verdad a aquellos a los que les hemos fallado. Ahora, aquí los hermanos de José no han dicho toda la verdad. Todavía no confiesan que vendieron a su hermano, todavía no confiesan que le mintieron a su padre, pero creo que están dando pasos hacia decir la verdad, porque llegaron con su padre y ya le dijeron esta vez sí la verdad.
esta vez no lo ocultaron nada, esta vez no engañaron nada, esta vez dijeron. Me parece que aplica para nosotros, mi hermano. El siguiente paso es ser honesto con Dios. A Dios no lo puedes engañar, mi hermano. ¿Tú crees que puedes engañar a Dios? Él te ve cuando nadie más te ve. Lo que haces cuando nadie más te ve. Dios sí te ve. Así es que no podemos engañar a Dios, por eso confesemos nuestros pecados. Hay un pasaje en la Biblia que me encanta, es primera de Juan 1:9, que dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Nota cómo no dice si pides perdón, dice si confiesas. Se trata de confesar, porque para confesar hay que examinar nuestro corazón y reconocer, ser honesto, hacer un examen de honestidad y decir, no, sí es cierto, sí hay cosas en mí que están mal. Eso falta mucho el día de hoy, somos muy dados a maquillar todo. No, aquí todo está bien, no pasa nada. No, seamos honestos. Hay pecado en nosotros, confesémoslo delante de Dios. Para confesar hay que decir, esto me equivoqué. No es te pido perdón si acaso te ofendí. No, es confieso que te ofendí. Hice esto y esto y esto, con nombre y con detalle. Número 3, comienza por ver a Dios. Ayer también lo dijimos, ¿verdad? Que para cambiar necesitamos a Dios. Tú no te puedes cambiar a ti mismo, yo no me puedo cambiar a mí mismo, necesitamos a Dios y para eso hay que ver a Dios en las circunstancias. Me encanta que los hermanos de José ven a Dios en las circunstancias. Encuentran el oro, el dinero que se les fue devuelto y dicen Dios está haciendo algo. Les da miedo porque se saben pecadores, pero por lo menos ven que Dios está ahí. Mi hermano, ve a Dios en tu circunstancia. Reconoce que Dios está a tu lado. Incluso cuando andas en malos pasos, incluso cuando andas en lugares que no deberías, con personas que no deberías, haciendo cosas que no deberías, Dios está contigo, velo ahí. Reconoce que Dios está contigo, reconoce que Dios está obrando en tu vida. Y número 4, comienza por hablar. Hace un par de días hablábamos de la confrontación, que no nos gusta, pero necesitamos hablar. Los hermanos de José todavía no llegan a eso. Todavía no llegan a decirle a su papá, papá te engañamos. Todavía no llegan a decirle a José, José, ni siquiera saben dónde está José, pues. Pero no han ido con José a decirle perdón por lo terriblemente que te tratamos, perdónanos. No lo han hecho. Pero yo creo que en algún momento lo hicieron y vamos a llegar un poco a esa parte de la historia. Y aunque ellos no lo hayan hecho o lo que sea, nosotros sí tenemos que hacerlo, mis hermanos. Cuando tenemos que pedir perdón a alguien, cuando tenemos que buscar la reconciliación con a quien hemos herido, a quien le hemos fallado. La reconciliación no siempre es posible, ¿verdad? Hay relaciones que se rompen y bueno, se rompen a veces para siempre. Pero hay relaciones que no, hay relaciones que todavía tienen solución si estamos dispuestos a cambiar, si estamos dispuestos a reconocer nuestros errores, ser honestos, ver a Dios y hablar las cosas. Hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente. Comenzando a cambiar, hemos dicho el día de hoy, mis hermanos. ¿Cómo podemos cambiar? Número 1, comencemos por reconocer nuestro pecado. Número 2, comencemos por ser honestos con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Número 3, comencemos por ver a Dios en las circunstancias. Y número 4, comencemos por hablar las cosas, porque así se logra la reconciliación, el cambio, hablando las cosas. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos, Señor, ser diferentes, ser mejores todos los días, Señor, que tu Espíritu Santo haga su obra en nuestros corazones. Gracias por este devocional, te agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.